Bueno, cuando aparezca, estamos grabando. Ahí está grabando, así que, bueno, los que Ahí quieran está. comentarios o prender sus cámaras, en algún momento sepan que se está grabando la conversación. Como les decíamos hace un ratito, les decía hace un minuto, la intención de esta charla es responder inquietudes de ustedes, hablar un poquito o lo necesario de este ejercicio, cómo se está desarrollando y si hay errores o desaciertos en común. Y por otro lado, poner claras pautas de entrega de esta cursada. Este curso se termina oficialmente el día 2 de septiembre, el 2 del 9. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir un nuevo tema, que ya, de hecho ya está abierto, un nuevo tema de discusión que cuando termine la mañana de hoy lo vamos a fijar y lo vamos a poner en primer lugar. En ese nuevo tema de discusión que se llama entrega final, van a entregar, valga la redundancia, su trabajo final. Ese espacio va a tener una fecha límite, va a estar abierto desde ahora, que ya está abierto de hecho, hasta el miércoles que viene, el 2 de septiembre, a las 13 horas. Con lo cual ustedes tienen tiempo toda la semana para entregar el trabajo final. De todos modos, no quiere decir que ustedes salgan corriendo ahora a hacer la entrega final. Tenemos todo este tiempo para ir ajustando, ir haciendo ajustes, ir ajustando los últimos preparativos, los últimos cambios. Si quieren hacer alguna corrección, también pueden hacerlo. Lo que nosotros les pedimos es que en este nuevo foro que se llama entrega final, pongan el trabajo que ustedes consideren terminado cuando lo consideren terminado. Eh, si tienen correcciones, quieren hacer correcciones, si tienen consultas, el foro del ejercicio 5 va a seguir abierto para que puedan seguir entregando trabajos que no estén en etapa final. Los que hayan entregado en la otra consigna, en la consigna 5, considerando que ustedes, supongamos que ustedes consideren que ya está terminado y que no necesitan ningún ajuste, ni ningún retoque, ni ninguna corrección, aún así les pedimos que vuelvan a entregar en el foro de entrega final, para que quede registrada su entrega final. O sea que todos los alumnos del curso, en todas las comisiones, van a tener que hacer una entrega en el foro de entrega final para que se considere cerrada toda la parte de los prácticos, digamos. Bueno, yo por mi parte, esto es el anuncio que les quería hacer. Vicky, Franco y Lau, si quieren hacer algún comentario sobre esto, y si no, abrimos a preguntas. No, yo haría hincapié también en el tema de la representación de eso. O sea, no entreguen rápido digamos, tómense la semana para hacer una buena entrega. Porque, no, pero te quiero decir que no por entregar pasado mañana no le den bolilla Va a a la estar mejor, claro. representación, sino que tómense los días que necesiten. Obviamente que no es necesario que todos se entreguen el miércoles, pueden Se ir puede entregar entregando antes. antes, claro, Claro, eso voy. Pueden ir entregando antes, pero sí tómense el tiempo para revisar cómo están representando lo que quieren mostrar. Si lo que ustedes quieren mostrar es lo que de verdad están mostrando. sí, Si se porque entiende su idea, o sea, perdón, Vera, que no se olviden que lo que uno está haciendo es mostrar una idea, no es simplemente poner imágenes con colores arriba, es tratar de esa idea llevarla a cabo en una representación y que se entienda. Es fundamental que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. exacto.
Lo otro que les pedimos es que no entreguen en otro lado. Tenemos algún alumno que ha entregado como como un nuevo tema de discusión. Les pedimos que por favor, para que después nosotros podamos exportar la carpeta de la entrega final y tenerla registrada en la cátedra, les pedimos que no entreguen en otro lado, porque si no se quedan afuera del registro. Entonces entreguen la entrega final dentro de la carpeta de entrega final. Y esto que decía Laura y Nicky recién es cierto. A veces tenemos nosotros discrepancias en la evaluación, dudas, porque no entendemos del todo lo que ustedes quieren proponer. Entonces, cuanto mejor lo comuniquen, mejor lo cuenten, más claramente lo expliquen, gráficamente, mejor. Traten de que el texto sea una parte menor en la entrega. Traten de que también, que si hay un texto que se lea, porque a veces en la resolución, como les pedimos, no es culpa de ustedes, nosotros les pedimos que bajen la resolución para que todos puedan entregar. Entonces, como la resolución no es la óptima, está un poquito recortada, a veces el texto se ve un poco borroso y si no está bien ajustado, si ustedes no chequean eso, después nosotros no lo podemos leer. Otros tips de entrega en estos formatos es, por ejemplo, les pedimos que si entregan varias láminas, si el mensaje les permite entregar varias imágenes, creo que se los permite, ¿no, Franco? En este campus. ¿Les permite entregar varias imágenes dentro de una respuesta? Sí. Creo que sí, porque hay otros campos en los que estamos que no, pero académica creo que sí. De todos modos, si no se los permitiera... sí, dice que sí. Ah, ok, buenísimo, gracias, Jonathan. Si no se los permitiera, o ustedes quisieran hacer algún agregado o alguna corrección, toquen el clic, toquen el botón de enlace permanente y pongan la otra imagen o la corrección como respuesta a su propio mensaje. Así queda todo validado y no estamos todos desparramados. Esto la mayoría de ustedes ya lo saben, pero siempre hay alguien que se entera un momento y queda como después la otra parte de la idea flotando en el culo. Esperemos que no nos pase. Bueno, si no tienen preguntas sobre la fecha de entrega, qué se entrega, cuándo se entrega y dónde se entrega, pues son esas tres cosas. ¿Qué se entrega? ¿Cuándo y dónde? Si eso está claro para todos, vamos a hablar un poco de los ejercicios que hasta ahora están desarrollando. Bueno, silencio de radio. Así que, Fran, ¿querés empezar un poco con algunas evoluciones o con algunos ejemplos del campus? O Laura, del campus. Perfecto. Ahí vamos a empezar. Bueno, creo que toqué algo que no debía. Vero se quedó vamos con de la nuevo. pantalla negra. Una pestaña. ¿Yo estoy con pantalla negra? Sí. Va, a mí me sale, capaz que es A mi conexión, no sé. No, yo. A mí Vero me aparece congelada, pero con imagen. Bueno, avísame si ahí se ve. Fran, se ve. Sí, se ve. Después avísame el audio. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar en el orden de entrega que hubo. Sí, vamos a tratar de pasar conceptos generales para todos, de manera que sirva. ¿Sí? Algo que queremos hablar desde ahora. Buscamos de establecido el tema de la representación, de la importancia que tiene saber transmitir las ideas,
de manera clara, lo que le queremos dejar en claro es que lo que buscamos es, por un lado, que ustedes tengan una idea, un concepto, ¿sí? Una idea de proyecto que esté en relación a las problemáticas que tenga el sintagma que eligieron, ya sea el pasaje, la manzana o la esquina, pero que no dejemos de lado todo lo que venimos trabajando en el cuatrimestre. ¿Sí? Hablando rápidos, esto sería las cuestiones de articulación y habitabilidad sobre todo. ¿Sí? Hablando mal y pronto, no dejar medianeras y no ocupar todo el terreno. ¿Sí? Y ver que de la manera el proyecto que yo haga no le complique la vida al que ya está desde antes. ¿Sí? Vamos a tratar de pasar por todos los trabajos que ya están subidos. ¿Sí? Por ejemplo, el alumno eligió el sintagma del pasaje Rivarola, que está cerca del Congreso, para quien no conoce, Fran, te interrumpo que un toquecito. hace un buen análisis. Perdóname, Sí, decime. te interrumpo un toque. ¿En qué foro estás? ¿En el consigna 5? Así lo miro desde ahí. Claro, Vale. acá. Foro 3 sintagmas, consigna 5 producciones para el que lo quiere ver aparte y no me quiere seguir el ritmo. ¿Sí? Acá, ¿qué pasaba? La elección del pasaje buena es un sintagma bastante particular de la zona, con mucha relevancia. El análisis no estaba mal encarado, capaz le faltaba algo de profundidad, pero el problema iba a la intervención en sí. El alumno consideraba que parte del pasaje eran los remates del mismo, o sea, lo que si uno parado en la calle desde la perspectiva peatonal, el telón de fondo que tiene, que conceptualmente es una idea muy rica. Sí, es algo para que todos tengan en cuenta si quieren, es una muy buena alternativa. Ahora, algo para que todos tengan en cuenta es que el sintagma que ustedes elijan, pasaje, manzana, esquinas, el análisis tiene que ser profundo a nivel urbano y a nivel morfológico. Las tipologías que son estas, tienen estos problemas y para mí hay que solucionarlos de esta manera. En este caso, el análisis daba que el pasaje en sí no tenía ningún problema, sino que el problema lo tenían los remates. Esto puede llegar a ser, no está de por sí mal, pero si el sintagma elegido fue el pasaje, el análisis debe realizarse sobre el pasaje y las problemáticas a encontrar tienen que estar sobre el pasaje. Si en una de esas tenemos la casualidad que el sintagma elegido no tiene problemas, bárbaro, está buenísimo haber encontrado algo así, pero no da espacio para que ustedes puedan trabajar y desarrollar todo lo que buscamos del ejercicio. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la cuestión de la intervención en sí. ¿Sí? La intervención sobre los remates del pasaje que se proponen acá. Más allá de la cuestión de el estilo, por así decirlo, academicista, ¿sí? Que va para otro lado, la discusión está bien, está mal. Por un lado, sepan que no están obligados a copiar, ¿sí? A mimetizarse para estar en relación, ¿sí? Porque la idea de atributo y de identidad va más allá de eso. Va al punto de qué materiales, qué elementos morfológicos hacen al diálogo. ¿Sí? Porque acá podemos hablar de la piedra, perfecto, ¿sí? Y podemos hablar del remate de esquina, perfecto. A mí también se me escucha recortado, Fran. No te entiendo del todo. Hay gente que dice que se escucha recortado. ¿Hola? Creo que Fran se quedó sin internet porque directamente no se lo escucha más. Bueno, retomamos nosotros. Desde ahí yo estaba contestando a un chico
que están presentes. Sí. Algo que Que me... Ahí está Fran. No se escucha. Decí. No. Que algo que dijo Fran que estaría bueno para que todos tengan en cuenta, que son 2 preguntas claves para hacerse en los trabajos. ¿Cuál es el diagnóstico de la zona que le hicieron? Hola. ¿Y qué le cambiarías? Fran, ¿me escuchás? Se te escucha muy mal. Franco, si nos escuchás, entra y salí, vuelve a entrar. Yo voy a compartir pantalla a ver si podemos tomar de donde vos lo dejaste. A ver si puedo presentar yo una ventana. A ver. No me está dejando, se congeló todo. A ver, porque Fran no puede dejar de Claro, no tocar. puede nada, se congeló, a ver si lo puedo reemplazar. Y encima no lo podemos ni echar porque él fue el que abrió el... No, ahí está, avísenme si lo ven. Ahí está. Ahí está, bueno, Sí. estábamos por acá, Ahí sí si no me te vemos. equivoco. Y Un poco más abajo. yo lo que Un poco más creo abajo, es que ¿verdad? este trabajo está bien representado, es interesante cómo está representado, pero me parece que el pasaje en sí es tan consolidado que no te permite hacer ninguna transformación. Después la transformación se produce en las otras, en los remates, ¿no? Que está bien, pero en realidad hay como un cortocircuito entre lo que yo analicé y lo que después termino transformando, es como un cortito. Pero no está mal, está bien, de hecho, que una persona empiece analizando algo y después descubran que necesita correrse o hacer otra operación. Está bien, pero tendría que quedar claro, en algún punto gráficamente del trabajo habría que proponer o mostrar qué es lo que había antes acá y qué es lo que había antes acá y por qué lo cambio. O sea, la pregunta, no me acuerdo ahora si lo dijo Vicky o Laura, pero es esta. Vicky dijo. Bien, ¿qué es lo que detecto que como diagnóstico, qué es lo que determino que tendría que cambiar y por qué y cómo lo cambio? ¿Qué hay que cambiar y cómo? ¿Qué es el diagnóstico? El cómo es la propuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos, creo que sí. Cualquier cosa me paran. Claro, porque si en los extremos estuviera en algún momento de la entrega el edificio, bueno, creo que hay una parte que está en lo que estaba, donde dice operación, ahí dice sustracción de tipologías vecinas, incorporación de tipologías simétricas con espacio verde. Entonces ahí está justificando, creo que es antes, pero a ver. A ver, vuelvo. Una cosa, no sería espacio verde, sería un retiro o espacio urbano, porque verde puede ser cualquier cosa, puede ser una baldosa verde. Es que espacio verde aparte puede ser algo privado. Y espacio verde puede ser un espacio verde, pero privado. A ver, un poquito antes. ¿Arriba? Ahí. ¿Ves que pone situación de tipología vecina? La sustracción de las tipologías. Sí. Entonces Bueno, ahí está mostrando... Está bien, está mostrando qué es lo que saca, pero para esto, lo que decía Franco, es que para estas tipologías que saca, a ver si lo puedo simplificar un poco, perdón Franco que te estoy simplificando. Para estas tipologías que sacan no hay diagnóstico. Para esta cuadra que se altera y la cuadra de atrás que se altera, no hay diagnóstico. Hay diagnóstico sobre esto, sobre el pasaje.
lo cual está bien. Habría que ampliarlo, ¿sí? Habría que ampliar ese diagnóstico a esta cuadra de enfrente y a esta cuadra de enfrente. Y después operar, ¿sí? Operar acá. Está bien la operación al principio. Insisto, no es espacio verde, sino espacio de retiro o espacio urbano. Traten de ir como ajustando también el lenguaje. El lenguaje urbano o urbanístico no habla de verde. En la arquitectura hablamos de verde, genéricamente, pero en el urbanismo no. Hablamos de espacio urbano, hablamos de espacio público, hablamos de espacio abierto, o hablamos de espacio privado o descubierto. ¿Sí? Me parece que ahí habría, en este trabajo habría que ampliar un poquito el diagnóstico, insisto, sobre esta cuadra y esta cuadra que termina siendo transformada. Y si esta cuadra y estas son las transformadas, para mí también habría que hacer un dibujo de esta cuadra y de esta cuadra, para ver cómo queda esa transformación, no solo en en este vuelo de páginas de acá. Sí, Bueno, yo tengo una pregunta. Soy el que hizo esto. El autor. Sí, una consulta. ¿El sintagma deja de ser pasaje y pasa a ser esas dos cuadras o sigo trabajando con ese? Yo creo que vos empezaste trabajando con el sintagma pasaje, pero no lo estás operando, lo estás operando sobre el pasaje. Entonces, en todo caso, estás trabajando con un sintagma pasaje y dos sintagmas cuadra. Que si nos ponemos a hilar fino, en realidad con el pasaje también estás operando sobre la cuadra, porque al operar sobre el pasaje, operas sobre una cuadra y la cuadra del frente. Entonces, por ahí podrías decir, estoy operando con las cuadras del pasaje y de los remates. Es una cuestión semántica. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Te aclaramos un poco, Alan? Sí, genial, ya sé cómo avanzar. Buenísimo. Lo que les pedimos es que sean súper precisos con la información que pongan. No den, por supuesto, hagan de cuenta que los docentes somos bobos. Hagan de cuenta que no se entiende y que hay que explicarlo bien clarito. Porque hay muchas cosas que uno da por supuestas y que nosotros suponemos otra cosa. Entonces, para que los podamos entender y los podamos acompañar, sean súper, si quieren ser redundantes, pero sean súper claros para que no se les pierda datos a ustedes de lo que están haciendo, que seguro están haciendo unos informes súper ricos y no aparece todo en las láminas. Entonces, la representación tiene que ser muy ajustada, mucho más que cuando hacemos una entrega que la podemos conversar y la podemos ver personalmente. Nosotros podemos decir esto no me parece, y vos decís, no, mirá, fíjate acá, que, bueno, ahora no van a estar con nosotros para acompañarnos. Entonces, ese es el motivo por el cual les pedimos que la representación sea perfecta. No perfecta, pero sí, no existe lo perfecto, pero que sea eficaz, que cuente perfectamente lo que ustedes quieren decir. Si querés, Fran, ¿cómo es? Te devuelvo la batuta. O sigo yo presentando, como vos quieras. Dale, Vero. Como vos quieras, si querés ver algún otro trabajo en particular. Sigo mostrando y ustedes van opinando, chicos. Capaz Laura, Vicky, Fran. Creo que no Yo hayamos sigo mostrando. corregido por Este trabajo, ¿vos escrito. querés mostrar los que no fueron? Sí, este tiene una devolución importante. Así que lo vamos a pasar, vamos a ir a los que no estén. Sí, porque hay algunos que no llegamos tampoco. Sí, Igual, si alguien tiene... Si los autores de los trabajos que ya fueron respondidos tienen alguna pregunta, aprovechen a hacerla ahora, ¿no? Espera, quiero hacer una aclaración, porque hoy vimos que Jesús Reinaldo Aranda Tola había generado
Ya lo comenté. Ah, bueno, está bien, listo. Sí, yo Por lo favor, comenté. que lo ponga dentro de la entrega. Claro, porque no lo habíamos visto porque estaba en otro lado. Claro. Bueno, acá hay un trabajo que no se le contestó. Bueno, a Así ver. que adjunto las correcciones a las que están bien. Acá hiciste una autoevaluación, así que está buenísimo eso. Traté de agregar más información de las manzanas elegidas con análisis gráficos, creo que faltó en mi entrega anterior. También hice una aproximación al elemento de ruptura dentro del sintagma elegido. Bien. No sé, Fran, si vos lo viste. En este caso, está trabajando sobre barrancas. Sí, lo estuve viendo, Sí. claro. A ver, un par de cosas para marcar con respecto a este trabajo. Sí, más allá de Perdón. que está en principio el análisis a nivel manzana, ¿sí? Con la idea de parcelamiento, ocupación de manzana, espacio, altura, que esto, el cómo mostrarlo, Está muy bien. lo pueden hacer como quieran, pero esta información es totalmente necesaria, está perfecta que esté y no está buena la palabra, pero es obligatoria que esté. Tal vez no de toda la zona en esta instancia de trabajo final que estamos, pero sí o sí tiene que estar esta información con el sintagma que hayan elegido. Del pasaje, toda esta información, ¿sí? Ocupación de manzana y parcelamiento como mínimo, ¿sí? Tiene que estar siempre. Ahora, una cuestión a señalar con respecto a este trabajo es, para que empiecen a tener alguna idea, no está mal el hecho de querer trabajar, por ejemplo, con respecto a alturas, ¿sí? Que es algo que hemos visto también en varios trabajos, ¿sí? Pero no pueden dejar de lado el análisis propio del sintagma, ¿sí? En el caso, por ejemplo, acá muestran como elemento de ruptura la casa de Valentina Alsina. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo trabaja el resto de las tipologías con respecto a este elemento especial de ruptura, como bien está marcado? Si trabaja bien o si deberíamos cambiar la relación que tiene, porque la casa no la vamos a tirar abajo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el resto respetó la existencia de este elemento para proyectar o está generando una situación negativa a nivel urbano, a nivel ese sintagma? Si eso es para que lo tomen todos en cuenta. No A mí está me parece mal que a tener este una idea trabajo, con respecto a qué es lo que yo quiero. perfecto. A mí me parece que en este trabajo está puesto todo en uno, la detección y la transformación de la propuesta. O solo está el análisis. Faltaría la etapa de la propuesta. O sea, habiendo detectado esto y sabiendo que la casa de Valentina Alsina es un monumento histórico y no la podemos cambiar, y este es el análisis, esta es mi diagnóstico, acá hay una ruptura, ¿qué hago yo con esta ruptura? O sea, la propuesta tendría que ser ahora, bueno, ¿y qué tipologías intervengo, siendo que esta no la puedo tocar? ¿En qué tipologías intervengo y de qué manera salgo, de alguna manera, o hago una propuesta para dar respuesta a este hecho? ¿Me explico? El análisis está bien, el diagnóstico está hecho, ahora habría que tomar o la cuadra de enfrente, o ambas, y hacer una propuesta tipológica que asuma, que incorpore esta ruptura, para ponerle, digamos, un broche a este trabajo. ¿Sí? Bueno, yo no estoy viendo el chat, si hay preguntas me avisan. No hay, seguimos.
A ver, Vero, si me permitís compartir Sí, señor, pantalla, dale. ahí porque en el chat Sí, una alumna está pidiendo, dice que subió su trabajo. bien. Si yo lo tengo acá Ah, para ver. bueno, sí, dale. Avíseme si ya se está viendo o no. Sí, yo la veo. Sí, Fran, ya se está viendo. Bueno, a ver, con respecto a este trabajo, vemos que ya empieza a aparecer información que es muy importante que esté, ¿sí? Como ser el parcelamiento y la ocupación, ¿sí? Tanto en planta como en axo, ¿sí? Lo que sí, en la medida de lo posible, esto para todos, ¿sí? No es obligatorio, pero estaría bueno, traten de ser rigurosos con el tema de la representación. ¿Sí? Cuando hablamos de axo no es una representación 3D cualquiera, es una axo como, digamos, hecha con la regla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nos permite ver toda la información, tanto en las relaciones en la altura de los cuatro lados de la manzana, nos permite ver bien el interior y empezar a verificar este tipo de cosas que ustedes señalan como problemáticas. ¿Sí? A esto es lo que nos referimos con ser vivos a la hora de mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, estamos acá, por ejemplo, marca. Está construido, hay muy poca superficie absorbente de iluminación y ventilación. ¿Sí? No vamos a analizar la veracidad o la pertinencia de eso. Es el análisis que hicieron ustedes, bárbaro. Pero si yo voy a esta axo, ¿sí? A donde veo los edificios del frente y de repente veo los edificios del fondo, no tengo manera de verificar desde esta imagen esta aseveración. ¿Sí? A esto es lo que nos referimos con que lo que digo lo tengo que estar mostrando. ¿Sí? Después, con respecto a la intervención. A ver, denme un segundo. Acá ya en la intervención empiezan a aparecer cuestiones que venimos trabajando a lo largo del cuatrimestre y eso está perfecto. ¿Sí? Acá se marca con un código de color qué es lo existente y cuáles son las tipologías o las parcelas a modificar. Bárbaro. Y vemos que se respetan cuestiones que estuvimos trabajando. Temas de si quiero cambiar de altura porque vengo con una tipología preexistente, vengo con esta altura, bueno, la igualo y si quiero bajar de altura para articular con una altura menor, hago una articulación en mi propio terreno con una tipología en particular y sigo. ¿Sí? Estas son las cuestiones, más allá de lo bien o mal que tenga esta intervención en sí, son las cuestiones que ustedes tienen que no perder de vista. ¿Me explico? Mismo acá, por ejemplo, tener cuidado que pasen estas cosas. Por lo menos de la representación se entiende que este elemento finito es una tipología, este elemento finito es otra tipología. Y está bien que querramos articular con esto, pero estamos dejando medianera acá. ¿Sí? Es una cuestión, como hablamos en su momento, para tener siempre en cuenta el hacer el ida y vuelta. ¿Sí? Mismo. Este elemento que vemos acá es el que estamos viendo acá en planta. Y vemos que por las dimensiones que tiene y por la morfología que tiene esta tipología, complica la habitabilidad de estas. ¿Sí? Eso, Es algo para eso quería, tener en sí, cuenta. eso quería hacer la aclaración. Ahí en la parte, Joana, en la parte verde, que vos les dejás de patios, no está marcada el parcelamiento. Entonces no sabemos a qué parcela le corresponden los espacios abiertos. Y el parcelamiento lo tienen que marcar aunque esté vacía el pedacito de la parcela. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que hay algunas parcelas, algunas tipologías que tienen una expansión hacia el fondo y otras que no tienen ninguna, con lo cual se hace difícil la habitabilidad. Hay
esta situación se da en Buenos Aires, sí, se da todo el tiempo. Pero bueno, esa podría ser parte del diagnóstico mejorar esa calidad de habitabilidad. Podría o podría ser que no, o sea, mi comentario. Simplemente, si te está pasando y no te diste cuenta, bueno, chequealo, fíjate. Yo lo que voy a proponer, Fran, no sé qué te parece a vos, es, porque ya son las 11:15, es una hora que estamos en el Meet, no sé cuánto tiempo más lo vamos a extender, y hay un montón de trabajos para ver. ¿Por qué no elegimos algún trabajo que querramos señalar cosas, salvo que los chicos nos pregunten, que quieran ver un trabajo en especial? Pero si no, veamos un par de trabajos más y después les contestamos por audio, ¿sí? Los otros trabajos que están... Yo quería hacer una aclaración, Perdón, sí. Porque me gustaría que, no sé qué tanto todos leyeron la consigna una sola vez o la releyeron, pero en este trabajo, aparte de modificar algunas tipologías, hay que hacerlo también modificando algún aspecto de espacialidad, si es público, privado o semipúblico. Entonces, no sé, por ejemplo, en este caso, quisiera saber si esa modificación de las tipologías que están haciendo está pensado en función de modificar algo de la calidad espacial, del espacio, del destino del espacio, si es público, privado o semipúblico, por ejemplo, el patio. Porque si fuera de un acceso público, entonces alguna de esas tipologías que están modificando deberían permitir el acceso desde las calles, desde alguna calle. Mi idea, hola, es mi trabajo. Hola. Mi idea era que sea público y esas dos tipologías que están en el medio, que son como unas H, uno es un pasaje existente y mi idea es como que por esos pasajes se pueda acceder a ese patio. Bueno, entonces ahí hay un tema que no está siendo claramente representado. O sea, tenés que hacer lo escribí algún abajo, esfuerzo. pero no lo grafiqué. No, escrito no. Por eso. Muchas veces no llegamos a leerlo porque no nos da... Quizá, a ver, vos podés representarlo con un croquis peatonal desde una de esas tipologías hacia el patio central de la manzana, y entonces ahí ya se puede entender. Igualmente baja un poco, Fran. ¿Fran o Vero está presentando? No. Fran. Yo. Mirá, ahí en la planta y acá donde están las tipologías, que ves que está dibujada la tipología en H, esa no tiene pasaje porque tiene medianera atrás. Entonces, o no sé si es el frente o es la parte de atrás la que se ve bien donde dice pasaje. No, dice es pasaje, el frente, acceso eso. al patio. Bueno, el pasaje no bueno, ahí está escrito, pero a veces no lo leemos. Pero no está representado. Claro, sí, es mucho mejor si lo representan con alguna gráfica, sabemos que es complejo, un croquis. Pero con un croquis o con un corte o con algo que subraye el concepto. Está bien que lo escribas. Creo que... Perdón, dale. No, pero dale, seguí, seguí. No, está bien que lo escribas, está perfecto, pero a veces se ve muy borroso esto lo que decíamos antes, el texto no se ve bien y es necesario que ustedes lo representen gráficamente. Creo que también lo que da la confusión, perdón, Vera, Sí, dale. es que las tipologías no se olviden que es también con el terreno. O sea, no es solamente el edificio, sino que está en una parcela. Y al poner simplemente el edificio suelto, como que no deja entrever qué es un edificio entre medianeras, tiene el perímetro libre, ocupa todo el terreno, o sea, esas cosas que vimos en los ejercicios anteriores es para aplicarlos acá. O sea, una tipología es con la parcela. Buenísimo, gracias. Acá hay una pregunta interesante. Hay 3 preguntas, de hecho, que nos quieren hacer, y yo les escribí que si íbamos por orden las podíamos ir respondiendo.
Bautista. Bautista dice, yo tomé como sintagma el remate de las 4 esquinas y la situación que eso genera. Bautista Bustillo, Fran, ¿lo tenés el trabajo por ahí? ¿Lo podemos ver? Ahí está. Listo. Acá está. Yo tomé como sintagma el remate de las 4 esquinas y la situación que eso genera. No sé si está bien elegir eso, lo subí a claves de autoevaluación también. Perfecto que lo hayas subido en juego de dudas. A ver, sí, ahí está señalada las 4 esquinas. Está bien que hayas tomado ese espacio como sintagma, eso está bien. La pregunta que yo me haría es si las cuatro, llamémosle esquinas, la esquina es una sola, pero las 4 tipologías de esquina, ¿son reemplazables o hay alguna que va a quedar? Que, claro, que valga la pena por alguna cuestión patrimonial o que sea como el patrimonio no siempre es historia, el patrimonio también tiene que ver con el valor y el aporte de la tipología a la morfología de la manzana. Entonces, quizá no, o sea, nosotros como sociedad tendemos a unificar la palabra patrimonio a la palabra histórico. Y la realidad es que no, que algo patrimonial es algo que tiene valor por alguna razón. Entonces, quizá alguna de esas 4 tipologías sí tenga un valor patrimonial por su inserción en la manzana, por su articulación con las tipologías linderas, y lo puedas dejar como punto de partida para el diálogo con las otras 3. Eso se linkea con lo que preguntan los otros 2 compañeros, Melina y Nicolás. Ambos querían saber si, bueno, Melina dice, yo quería saber, Melina y Girolamo, yo quería saber si, porque elegí una manzana grande que tiene 2 instituciones, que las modifiqué para generar un pasaje a la plaza que tiene enfrente y quería saber si las podría modificar o no. No sé si terminamos con este trabajo. Si quieren agregar algo sobre el trabajo de Nicolás. Sí, no, a ver, Bautista. yo lo tengo visto el trabajo de Melina, quisiera terminar con este. Sí, con el de Bautista, dale. El de Bautista, Está bien. un par de cosas. Sí, un par de cosas, sí. Por ejemplo, leyendo acá lo que plantea como propuesta, ¿sí? La idea de utilizar los remates que tiene cada esquina. Bueno, tengamos cuidado con eso, porque trayendo algo que vimos en el Meet pasado, cualquier modificación que propongamos, ¿sí? Es una tipología nueva. No existe el agregar edificio, agregar pisos, agregar una cúpula o ruchar un par de pisos. ¿Sí? Hay que estudiar bien estas 4 esquinas, estos 4 elementos que señalan acá en el análisis, decir, bueno, ¿cuál me suma? ¿Cuál está en sintonía con el resto? ¿Cuál no? ¿Sí? Y no solamente entre ellos 4, sino para con la manzana de cada uno. Póngale que no para toda la manzana, pero por lo menos para sus vecinos inmediatos. ¿Sí? Fíjense las situaciones que estamos viendo acá, ¿sí? Solamente desde esta imagen del Street View, por poner un ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa que señala acá es la idea de el espacio que se genera al retirar el edificio de la esquina. Bueno, esto para marcar 2 cuestiones. Por un lado, está bien señalado eso, no es algo común. Sí, puede ser un beneficio al momento de proyectar, de decir, bueno, yo tomo en cuenta esto, pero algo para que tengan todos en cuenta es que cualquier propuesta que hagamos, si sea por ejemplo querer replicar esta operación en una tipología nueva en alguna de las esquinas, sea lo que sea, lo resolvemos con arquitectura. ¿Sí? Porque estamos viendo un par de casos que
La propuesta consiste en, quiero generar espacio público, ¿sí? Y le suman el verde, que ya establecimos que una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra. Claro, Pero la poner propuesta que ustedes árboles hagan, Sí, no igual, es... Fran, una parte de la sí, consigna pide hacer alguna transformación del espacio público, semipúblico o privado. No, eso está bien que eso transformen está espacio perfecto. público. El tema es cómo. Bueno, pero en ese Sí, caso, eso es lo con, que tienen que ver y apuntar es a la articulación tipológica, porque si yo Claro, retiro la esquina, exactamente. al retirar la esquina estoy dejando una medianera libre. Entonces eso ya lo estudiamos en el ejercicio anterior y sabemos cómo articular tipologías para que no queden medianeras libres. Entonces, igual en este caso, si yo no me equivoco, es el diagnóstico. Ah, hay propuesta, perdón. no, hay propuesta, el rojo ya es propuesta. Sí. Bueno, ¿No? ojo con esa Sí, el medianera. rojo en ese retiro no está en la No, realidad. no es propuesta el Es rojo está diagnóstico. así en la vida real. Sí, sí, está es. con retiro. Pero, Sí. claro, pero Sí. algo que Pero quería dice marcar propuesta. es que, sí, dale, La propuesta lo que es quiero hacer a futuro claro, es un análisis de todo. claro. Ahora, no algo lo para había tener en retirado cuenta yo. es, acá, en esta imagen, ¿sí? Están marcando una cosa, ¿sí? Que es que la tipología en sí misma toma la medianera de acá, ¿sí? Y genera el pasaje, en sí, el retiro lo genera dentro de sí mismo y no deja medianera. Claro. Eso es lo que está marcando en planta. Claro. Acá eso no se está verificando. Claro. ¿Sí? Eso es algo para que tengan en cuenta, porque ahí un análisis válido, ¿sí? No es el único, pero un análisis válido sería esta tipología original. Busca generar una propuesta de espacio público diferente, pero al hacerlo, está generando una medianera para con su vecino por diferencia de altura y está generando otra medianera con el otro vecino por el retiro. Claro. Esto, de ser así como está marcado acá, ¿sí? Que no lo sabemos porque está en contradicción con esta información de acá, vuelta a lo mismo. La importancia de cómo representamos las cosas es el ejemplo claro, como es el ejemplo claro de lo que no tiene que hacer. ¿Sí? Por querer generar una cosa descuidamos lo otro. Quieren generar un beneficio, quieren generar una nueva propuesta de espacio público, semipúblico, perfecto, bienvenido sea. Eso no puede ir en contra de dejar todo lo otro de lado. ¿Sí? Algo lo que pueden hacer es trabajarlo con un retiro o trabajarlo con un vacío dentro de su tipología, que en planta baja genere una cosa más de espacio público, ¿sí? Y que ya en el primer piso pasa a ser otra cosa, por poner un ejemplo cualquiera, no sé si se entiende. Yo lo que digo es que cualquier decisión que tomes, Bautista, ya sea lo que te ofrece Franco u otra, lo tenés que resolver con la tipología de las esquinas, en este caso de las esquinas. Y eventualmente, no sé, si tendrás que tomar alguna tipología lindera a las esquinas más, no lo sé. Pero la propuesta, la respuesta tiene que ser a través de la propuesta. Y la propuesta va a ser necesariamente con un reemplazo tipológico. Vos podés dejar un retiro y un espacio urbano que dialogue con la esquina o como fuere, pero tenés que proponer las tipologías que te den respuesta a eso. ¿Bien? Bueno, ¿vemos el de Melina? Dale. Vemos el de Melina, paso a compartir el trabajo de ella. Avíseme cuando esté visible. Bueno, esto como marcaba Melina es frente a Plaza Irlanda, en Caballito, ¿sí? A donde están el Instituto Monseñor Vilón y el Instituto Santa Brígida, ¿sí? Que son estos dos de acá, perdonen me duplica la imagen ahí, pero bueno. ¿Sí? Y esto es algo que quería señalar. La propuesta de Melina, que si me querés corregir o atajar en algún momento no hay ningún problema,
era generar un nuevo pulmón para el ingreso a estas dos instituciones que además está en relación con Plaza Irlanda. Ahora, Sí. algo que quería señalar yo es que este es un caso típico de lo que es patrimonio morfológico. Claro. ¿Sí? Nos puede gustar, nos puede parecer feo, nos puede parecer viejo, pero justamente estos dos edificios de estas dos instituciones son algo particular en sí. ¿Sí? Entonces, se entiende la voluntad de querer generarles un mejor acceso desde el pulmón, ¿sí? Y más en relación a la plaza, pero justamente estos dos son Son los que cuestiones no se de pueden tocar. lo que es patrimonio. Claro. Tendrías que operar sobre el resto de la manzana, con tipologías, o sea, operar con tipologías, no vaciar la manzana para que tenga mejor vistas o mejor acceso. Tendrías que operar en el resto con tipologías que propongan lo que vos querés modificar. Que sean reemplazables, porque es lo que decía Fran antes. Claro, porque estas dos tipologías Cortarle no un son pedazo reemplazables. a un edificio implica cambiar la tipología. Por más que en la realidad estemos, digamos, nosotros podemos hacer un recorte de un edificio y hacerle una demolición parcial, pero la tipología está cambiando, es otra. No necesariamente cambia una tipología Sí. cuando La reemplazamos una o sea, cuando la sacamos del lugar y ponemos otra que nada que ver. Siempre que hagamos una transformación, aunque sea chica, sobre una tipología, la estamos cambiando. Perdón, con respecto a lo que dice Laura, es cierto que podemos hacer una demolición parcial o una transformación de una tipología. Está perfecto. Lo que pasa es que depende de la disciplina. Si nosotros operamos sobre la arquitectura, como arquitectos sobre un espacio privado, estamos trabajando dentro del área de la arquitectura, de lo particular de la arquitectura, y podemos hacer una demolición, una ampliación, una transformación de cualquier edificio. Pero específicamente, Morfología 2 opera sobre la morfología urbana. A ustedes todavía está bien que no les quede claro cuáles son los límites de ese trabajo, pero en realidad es como si estuvieran trabajando en la oficina técnica de alguna municipalidad, de algún municipio, de algún plan generador. O sea, no están trabajando como arquitectos, están trabajando como arquitectos, pero en el rol urbano, en el rol del urbanista. Con lo cual, ahí tienen que operar las herramientas que les da el código urbano y la transformación urbana, no con la arquitectura en particular. Entonces, es otro rol. Podrían hacerlo en otro rol. En la materia Morfología 1, donde trabajamos con la morfología arquitectónica, ese sería un trabajo perfecto para Morfología 1. Pero en esta disciplina, en la morfología urbana, estamos operando desde otro rol. No sé si aclara o complica, pero Sí, o sea, yo tengo una duda, o sea, tampoco los podría correr. no. No, ok, entonces tengo que cambiar la de los costados para... Tampoco. Claro. Claro, Lo que vos no podés eso- modificar, Ok. perdón, lo que vos no podés modificar, lo tenés que trabajar con el resto, con la operación de los linderos, sobre los linderos. Perdona, Fran. No, está bien. A ver, dos cuestiones que, como bien decís, Melina, sí, lo ideal sería trabajar con el resto de la manzana, ¿sí? Que son los que, a fin de cuentas, se terminan saliendo de la norma, ¿sí? Porque están con una lógica más de la ciudad típica, digamos, común, en un ámbito que no lo es. Ahora, a opinión mía, ¿sí? Que no sé qué opinará el resto, es totalmente discutible, capaz una de las cuestiones que podrías trabajar en lugar de la manzana, por ejemplo, sería la cuadra, tal vez. Y agarrar toda la cuadra esa de... ¿Cuál es la calle? ¿Viedma? Sí, bien. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Y pensar cómo es esa calle nueva de ambos lados, teniendo en cuenta que
la intervención del lado izquierdo de Viedma va a tener que responder a estas dos instituciones. Y capaz ahí vos podés trabajar una nueva situación de ingreso como querías originalmente. Por decir una cosa, también podés trabajar únicamente la manzana, teniendo en cuenta que lo que hay que trabajar es este margen. ¿Cómo es la relación de estas tipologías que están fuera de lugar con respecto a estas dos tipologías tan importantes desde el punto de vista morfológico? No sé si se entiende del todo. Y la relación con la plaza, que también es interesante. Pero Sí, el trabajo está bien, es interesante, es muy, digamos, no es común, es disparador. Pero bueno, las herramientas que vos estabas usando, por ahí no son las que, digamos, las herramientas que usás para dar respuesta a esto, no son las que nosotros pedimos, ¿no? Uno, justamente lo que no puede tocar es lo que es patrimonio intocable en la ciudad. ¿Sí? Entonces, tenés que pegarle una vueltita y operar desde otro lado. Pero está bien. perfecto. ¿Sí? Vale. Igual cualquier cosa, algo para que quede claro para todos es, nosotros vamos a seguir corrigiendo. Si ustedes suben con alguna duda o algo, vamos a tratar de darles una nueva corrección, cosa de llegarlos más afinados al miércoles que viene. ¿Sí? Y, una cosa, vamos a tratar de usar la herramienta... ¿dejaste de compartir, Fran? sí, porque quiero buscar en el trabajo de otro chico que tenía pregunta y no quería molestar a todos los chicos. Sí, no sé. Sí, dale, eso te quería preguntar. Y me olvidé lo que iba a decir. Esto. Vamos a incorporar el uso de esta herramienta audio en las respuestas que les hagamos a ustedes. Así, a ver si podemos hacerlo como más flexible. Bueno, yo personalmente, no sé si los chicos van a seguir escribiendo texto o audio. A mí me parece que yo me siento más cómoda explicándolo hablado. Cualquier inconveniente que ustedes vean que hay un audio que no se escucha, mándenos un mensaje o avísennos, porque lo estamos probando esa herramienta. Así que, en principio, en algunos casos para tener una respuesta en audio, a ver si podemos acelerar un poco los tiempos y contestarles en esta última entrega, que es el último trabajo, uno por uno, porque hasta ahora les venimos pidiendo que hagan un esfuerzo por la autoevaluación, pero bueno, como ahora es la última instancia, vamos a tratar también no solo de hacer correcciones generales, sino particulares. Hasta ahí lo que quería decir. ¿Me conoce, Fran? Comparto el trabajo. A ver, acá está. Avíseme cuando se vea. Ahí está. Bueno, a ver, Nicolás, sí que querías ver el tema del sintagma que elegiste y todo. En principio, no veo, no está mal la elección que haces. Sí, está, como decíamos antes, son libres de elegir el sintagma que quieran. Lo que no estoy viendo acá, no sé si porque no lo veo o porque no está, sí, es el tema de cuál es la propuesta. ¿Sí? Algo que quiero repetir es la idea de que cualquier cosa que hagamos, ¿sí?, tiene que, por un lado, responder a una problemática que encontremos, ¿sí?, responder a un objetivo proyectual que nosotros tengamos, y sobre todo, la respuesta que demos, sí o sí, tiene que ser con arquitectura. ¿Sí? No sé si estás ahí, Nicolás, y querés decir algo. Dice que la propuesta es la que escribió y quería saber si estaba encaminado antes de hacerla. ¿Qué escribí? ¿Cómo es la que escribiste? Acá. Si se aprovechan los retiros frontales presentes en todas las casas de la cuadra, se puede generar un parque lineal que pueda ser aprovechado por el público y a su vez cambie totalmente el concepto de la calle como tal.
enfatizando la identidad del barrio y potenciando la continuidad estética y visual de la cuadra y creando un juego de espacios públicos y privados interrelacionados. Bueno, a esto es lo que me refería antes. Por un lado, corregime si me equivoco, a ver, marcando la calle que está acá, el bulevar ya existe. Sí, ya existe. Sí. También Vos, como hay bien un tema señalás, con la representación ahí, Nicolás. Si vos tenés que explicar tanto la propuesta, ahí está faltando información gráfica sobre la propuesta. Es que digamos, creo, Vero, que no está directamente. Creo que la tiene escrita, ¿cuál pero es la no la llegó a propuesta? transformar. Ah, Me parece que es lo que Claro. es eso, Nicolás, ¿no? La escribiste, pero no la hiciste. claro. Sí, es eso. Sí. No hizo la propuesta. Esto para que lo perdón. tengan todos en cuenta. ¿Sí? Por un lado nos tienen que mostrar toda la información de estructura parcelaria, ocupación de suelo, volumetría, bárbaro. Nos los tienen que mostrar tanto de la situación actual y en base a eso hacer el análisis y el diagnóstico, y tienen que volver a hacer toda esa misma explicación gráfica con su propuesta. ¿Sí? Acá lo que quiero apuntar, Nicolás, es que está bien, el objetivo que estás buscando no está mal, pero volvemos a lo que mencionamos antes. Las respuestas que tenemos que dar es desde la arquitectura. ¿Sí? Vos mismo estás diciendo que ya los retiros están presentes en la cuadra esta. ¿Sí? Está bien que es algo que se repite en el resto, pero ya es algo que está presente. ¿Sí? Acá lo que en principio no estamos viendo para esta cuadra es un diagnóstico, o sea, decir que esta cuadra presenta ciertos problemas que hay que solucionar. Si en el medio de esa solución, ¿sí? O a través de esa solución, podemos enfatizar la idea del parque lineal, bárbaro, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado que tenemos que dar alguna solución a algo. Lo que pasa es que, Claro. perdón, Fran, Sí. nosotros no estamos haciendo un proyecto urbano partiendo desde como si fuera el diseño del paisaje. Nosotros estamos haciendo un proyecto urbano desde la morfología y las tipologías. Entonces, si vamos a pensar que el problema es que el bulevar es angosto o que habría que ensancharlo para que eso fuera más un parque lineal y no un bulevar, estaríamos modificando todas las tipologías de esa cuadra y no es el propósito tampoco del ejercicio. O sea, a ver, para que el bulevar se ensanche, nosotros necesitamos más espacio porque si no nos quedamos sin calle. Con lo cual habría que pensar en un retiro de las dos caras de la cuadra. Entonces... Sí, no es una propuesta de paisaje a lo que apuntamos, a eso claro. iba. O sea, estamos fundamentando todo a partir de una propuesta de paisaje. Entonces me parece que acá estamos pasando por alto algo que es el análisis de las tipologías y del valor patrimonial y de la identidad de las tipologías de la cuadra. Nos estamos centrando solamente en un bulevar, pero estamos olvidándonos que las tipologías de la cuadra tienen algún valor patrimonial, algunas, otras no lo tendrán, tienen una identidad y tienen todo lo que estudiamos en la parte anterior del ejercicio, con lo cual decir que el bulevar se tiene que convertir en un espacio público más amplio y que sea ya casi un parque lineal, me parece que estamos pifiando de ejercicio, o por lo menos, no sé, no quiero decir de carrera porque también nos compete, pero digo, estamos yendo para otra punta de un ejercicio que no es. Me parece que habría que volver a centrarse en la cuadra y en las tipologías de la cuadra, y a partir de ahí, si se puede dar respuesta a este tipo de problemática, está bien, pero lo principal para mí son las tipologías y las tipologías que conforman esa cuadra. No sé qué opinan Insisto, ustedes. el diagnóstico, subrayo lo que dice Laura, el diagnóstico está bien, hay un diagnóstico, pero no es pertinente al problema de la forma urbana. ¿Sí? El diagnóstico por ahí es referido más a un tema de paisaje, en este caso. Habría que ajustar un poco más ese diagnóstico para poder darle una respuesta adecuada.
Si me permitís, Nicolás, darte una idea, ¿sí? Estaría bueno, por ejemplo, ver qué es lo que pasa en estas situaciones de esquina, ¿sí? O acá, o también, porque recordando, no solamente trabajamos en planta, sino que trabajamos en volumen, ver qué es lo que pasa en estas situaciones, ¿sí? A donde las diferencias de altura empiezan a generar algo, los lotes vacíos generan algo, y entender, como vos mismo decís, que un punto positivo es el tema de los retiros preexistentes, ¿sí? ¿Esto lo respeta todo el mundo? ¿O estaría bueno que el resto acompañe y empiece a trabajar en consecuencia? Capaz en esta cuadra en particular, son pocas las problemáticas con respecto a el que no se retira y no acompaña la idea del parque lineal. Pero capaz alguna de las manzanas que tenés, cualquiera de estas 3 manzanas que conforman el bulevar, trabajan con más problemáticas. ¿Sí? Tienen más casas que no respetan al retiro, tienen mayores diferencias de altura que entran en conflicto a nivel tipología y articulación con el resto, ¿sí? Y entonces vos ahí, ¿qué vas a poder hacer? Vas a poder trabajar en estas tipologías que están atentando, ¿sí? Por usar una palabra, ¿sí? O van en contra de la idea de ceder espacio a la calle, ceder espacio público, y vos podés trabajar en pos de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Trabajás una problemática arquitectónica, no hay suficiente retiro, o hay algunas casas que generan medianera, ¿sí? Y la solución va a ser tanto poder ajustar ese retiro nuevo y ceder además a la idea del parque lineal. No sé si se entiende. A ver, yo creo que quizá... Perfecto, lo voy a Bien, pensar a partir de eso, claro. O sea, no es que hay que abandonar la idea del parque lineal, sino que hay que centrar la mirada en otro lado. Puede ser que el problema que veas sea ese, pero la mirada tiene que estar sí o sí en las tipologías. Y en la cuadra, obviamente. Sí, claro. Volviendo a lo que decimos siempre, las soluciones que hagamos son siempre desde la arquitectura. ¿Queremos que haya más espacio público? Bueno, no dejamos el lote vacante con 2 medianeras dando a una nueva placita. No, generamos una nueva tipología que ayude a generar más espacio público, ya sea a través de un retiro o a través de vaciar una planta baja y que huele por arriba, o lo que quieran. Tienen total libertad desde el punto de vista de diseño, eso lo quiero dejar en claro. ¿Sí? Pero siempre desde el punto de vista de la arquitectura y buscando solucionar un problema. Más que de la arquitectura, yo diría de la morfología. La morfología arquitectónica. Claro. No es que vamos a diseñar urbana, edificios. en realidad. Ahí hacía una pregunta Valentina. Catalina. Ah, sí, pero antes de Catalina, Valentina estaba preguntando, ella decía que ella tenía una propuesta similar, y dentro de la cuadra que yo elegí hay tipologías que la respetan y otras que no. ¿Debería cambiar esas tipologías y avanzar con esa idea, o tengo que pensar en una intervención más arriesgada? Y lo que yo intentaba poner por escrito es que lo arriesgado o no de la idea no va a ser evaluado, les va a resultar a ustedes más agradable o desagradable atravesar ese proceso, pero no, lo que nosotros necesitamos es que sea correcta. Después, cuanto más propositiva o más transformadora sea la propuesta, bueno, mejor. Nosotros no les podemos decir qué es lo que deberían hacer. Lo que les pedimos es que sí haya un diagnóstico correcto o un diagnóstico adecuado, no sé si correcta es la palabra, adecuado, y que intenten una respuesta, que esté claro en la entrega cuál es la parte de diagnóstico y cuál es la parte propositiva. Después se pueden equivocar, nos podemos equivocar todos, podemos nosotros opinar y estar equivocados, pero básicamente es indispensable que que exista un diagnóstico de una parte de la forma de la ciudad o de la forma del espacio. Y después intentar una transformación.
Ahí sí está Laura preguntando, hola, yo tengo una consulta. Lara. En relación a la... perdón, Laura no. No es tocaya. La estás buscando, Franco, ¿no? Trabajo. Tengo una consulta en relación a la consigna. ¿Sí o sí debemos proponer, por ejemplo, algún retiro en alguna de las tipologías o vaciar una planta baja para generar un nuevo espacio público? No lo busques porque no está subido. ¿O puedo limitarme a modificar las tipologías en relación a la plaza elegida, ya que al ser el sintagma un espacio público, no sé si es necesario agregarle más espacio público. No necesariamente. Ustedes tienen que... Espera, Vero, la consigna sí pide hacer alguna transformación en relación al espacio público, privado o semipúblico. O sea, que la transformación implique modificar algo de eso. Vos tenés, Lara, en este caso, una plaza. La plaza dijimos que no es el espacio de plaza en sí, sino que está generado por los límites que tiene la plaza, con lo cual, si bien sigue siendo un espacio público, ese vacío, todos los límites de esa plaza son privados, con lo cual vos podés hacer alguna modificación en los bordes que implique un cambio en algún punto, algún cambio de características del espacio, en público, privado o semipúblico. Pero no necesariamente lo tenés que hacer en el vacío, sino va a tener que ser en las tipologías. Y si vos querés modificar las tipologías que son frentistas a la plaza, ¿cuál sería el diagnóstico ahí? La pregunta es, yo la transformo las tipologías, ¿cuál sería el diagnóstico de un tema o problema a transformar o a resolver por el cual yo voy a cambiar o transformar o reemplazar esas tipologías? Perdón. Porque si... Perdón, ¿puedo decir algo? Porque me parece que hablado es más fácil que escrito. Sí. Yo tengo el trabajo en proceso, por eso no lo subí, porque no lo terminé, pero mi idea, había elegido la plaza de la isla de Recoleta, ¿vieron? La de las... sí, la de las 6 esquinas, 6, ¿no? El diagnóstico que yo había hecho en base a las tipologías preexistentes es que, por ejemplo, la plaza tiene 2 esquinas que son como un patrimonio histórico que no se pueden tocar, que son la Embajada Británica y la Embajada de Paraguay, creo, y el resto son edificios de, no sé, 40 y pico de metros de alto. Y a mí me parece que si yo vengo caminando por la calle para llegar a la plaza, como que es muy abrupto tener un edificio tan alto en relación a un patrimonio que es mucho más bajo en la altura. Entonces, lo que yo había pensado es que en base a ese diagnóstico, que para mí es un problema, había pensado en modificar esas tipologías para que articulen mejor con el patrimonio preexistente. Pero no sé cómo meter en el medio el tema del espacio público que hay que generar hablando respecto a la consigna. Eso era como la pregunta, como que no sé cómo agregar la calidad de espacio público en base a las tipologías, porque la esquina, como es muy angular, está como casi toda llena por la forma de la manzana, entonces como que capaz generarle un retiro a esa esquina que ya es muy acotada, como que le estoy sacando calidad a la tipología en sí y no quería que pase eso. Bueno, proponelo, Lara, hacé la propuesta. Nada es absolutamente rígido. Si vos estás transformando la articulación de las tipologías, o sea, justamente el trabajo esencialmente es una articulación tipológica, con lo cual en ese sentido es acertado lo que vos decís. Probalo, hacelo. El trabajo está bien, el diagnóstico es adecuado, no importa que no operes en tu tipología con un espacio público o semipúblico. De todos modos, estás operando sobre el espacio público. Si estás cambiando la fachada o tratando de articular otro tipo de fachada, quiero decir, con fachada los límites de la plaza, ¿sí? Entonces, al cambiar la configuración de los límites de la plaza, de alguna manera estás operando sobre el espacio público también. Desde ese lugar lo tendrías que encarar, me parece a mí. Y puede ser. Yo creo que ahí justamente ahí en esa plaza en la isla,
tenés algunos edificios donde, bueno, hay algunos que tienen ya un retiro hecho, porque son 6 esquinas, no son 4. Digo, son 6 manzanas las que llegan a ese lugar. Si bien hay algunos que no se pueden tocar, pero hay otros que también sí son algunos modificables, no son tan chiquitos los espacios como para no poder modificarle nada. Y me parece que, no sé, quizá una propuesta podría ser dejar un mínimo espacio privado en la planta baja y dejar un semipúblico o un público que extienda los límites de la plaza, que si bien es una plaza mínima y no tiene, en realidad es una plazoleta, no tiene un uso como plaza. Es más bien una rotonda de distribución, como de organización de tránsito. Puede ser que esté trabajando sobre el espacio de la esquina, que contenga... Por eso digo que no son tan chiquitos las parcelas de esas tipologías como para no poder sacarle un pedazo en planta baja y dejar solo un acceso mínimo. A ver, yo no coincido del todo con eso. Si ella propone, si la alumna, el estudiante, el autor del trabajo propone que no quiere dejar un retiro, me parece válido también. Podría hacerlo. Digo que puede dejarlo, no digo que lo tenga que dejar. A lo que me refiero es que ella dijo como que no tenía espacio como para poder hacer la transformación de la calidad espacial de semipúblico, privado y público. Y yo creo que sí, que si estudia algunas tipologías que son de esa esquina, lo admiten. Es más, hay algunos que, ya te digo, tienen el retiro y también puede volver atrás, puede no tenerlo. Me parece que, digamos que no es el tema central esto de generar el espacio público, privado o semipúblico que no está en la situación que estén eligiendo, pero la consigna pide poner énfasis también en eso. El tema central obviamente es analizar cuáles son las tipologías que tienen un valor patrimonial y dejarlas sin transformar y transformar las otras para dar respuesta a un problema. Eso es así, está bien. Lo Claro, que yo digo es que no es obligatorio, o sea, es una decisión de proyecto y podría no tener ningún retiro y trabajar sobre el espacio público igual, operando sobre la fachada o la tipología. Para mí, eso es como mi opinión. No sé, la consigna lo dice claramente, por eso digo que me parece que habría que intentar dar una respuesta a eso. Sí, obviamente que si es imposible, es imposible. Si no sé, si el acceso a un edificio tiene 10 metros cuadrados y bueno, no le puedo hacer nada, no le puedo sacar nada. Pero si es una planta baja... Para mí es una cuestión de, puede ser, sí, puede ser lo que vos digas sea así. Yo por ahí estoy como más enfocada porque, a ver, a la plaza en sí, al espacio vacío, no le vamos a poder agregar espacio privado. Eso es como imposible, no existe. Porque aparte es un espacio público. Lo que yo intento decir, mi punto de vista es que la operación sobre la transformación no necesariamente tiene que ser agregar espacio público o semipúblico privado. Puede ser una transformación que contemple la transformación del espacio público, pero no agregándole más. Lo haga, no transformar para. O sea, no para cumplir con la consigna, si es para cumplir con la consigna. Pero digo no. Pero lo que yo digo es que quizá, bueno, no importa, igual me voy es una discusión teórica esta. Voy a terminar diciendo mi idea de lo que haría y no quiero. Claro, por eso, cada uno de nosotros haría una cosa distinta. Mi opinión es esa, o sea, ustedes pueden, si tienen una idea fuerte y la manifiestan y la pueden representar bien, no sé, me parece que la transformación podría ser otra, podría ser el carácter del espacio público, no dejar un retiro para dejar más espacio. Sí, puede ser el carácter.
No sé, pero como ves, Lara, es una discusión académica sobre la cual es interesante debatir, y por eso es interesante el trabajo. Así que me parece que el debate que lo trasladamos también a vos y puedes participar, opinar sobre este trabajo. Exacto, sí. Operar frente a lo que vos consideres que haya que transformar. Lo que nosotros les pedimos es que sea claro al momento de comunicar, ¿sí? De representar. Entonces, que se entienda bien cuál es la información que recogieron, a partir de la información cuál es el diagnóstico, y a partir del diagnóstico cuál es la propuesta. Sí, y si está justificado que no exista este cambio digamos, de calidad espacial, está más que bien, pero, o sea, tiene que haber un porqué. Claro, sí, tiene que estar justificado. Claro. De nada. Bueno, nada, bueno, fue una. Nos vamos a volver locos, pero la verdad es que es esto, es que el debate, cuando uno empieza a profundizar y empieza a proponer cosas difíciles, se empieza a generar una discusión interesante. No solo entre nosotros, o sea, entre ustedes y nosotros. O sea, es como la construcción de este curso, es estas preguntas que nos hacemos y estas respuestas que intentamos dar. Y eso es siempre provisorio, porque el pasado mañana se me ocurre otra cosa y es otra respuesta. No hay, como verán, no hay una propuesta que esté bien o una propuesta que esté mal. Hay trabajos más completos y menos completos. Y hay gente que, bueno, puede estar hablando de otra cosa, pero yo no he visto hasta ahora ningún trabajo que esté completamente fuera de la consigna. No sé ustedes, chicos que lo estuvieron revisando más profundamente. No, en particular no. O sea, sí ha pasado de encontrar algún problema y querer solucionarlo por afuera de la morfología, de la arquitectura. Por eso pongo tanto hincapié en eso. Sí, por eso perdone la densidad. Pero es así. La propuesta que hagan, sea para solucionar el problema que sea, ¿sí? Siempre desde la arquitectura, de la propuesta morfológica. ¿Sí? Decir, para mí, la solución es poner esto. ¿Sí? Y ver cómo eso dialoga con el espacio público. ¿Sí? No tiene que ser una cosa contra la otra. ¿Sí? Tiene que ser un diálogo. ¿Sí? Eso sobre todo. Dejarlo bien en claro y que se le busquen siempre la vuelta a cómo podemos solucionar este problema con arquitectura. Sí, con las tipologías. Sí. Una cosa que creo que no hace falta aclararlo en este curso, porque yo insisto, no vi problemas fuera del tema, pero a veces aparecen en otros cursos, hemos visto, que el problema que detectan es que no hay suficientes colectivos, o no sé, o que los árboles están podados, o están mal podados, o que no hay árboles, o sea, el problema como definido en este contexto, en el contexto de este trabajo, de esta disciplina, que es la morfología urbana, el problema tiene que estar referido a la morfología, a la forma de lo construido en la ciudad. El problema no es la falta de iluminación pública, o la falta de parada de colectivo, o si la calle se congestiona, ¿sí? Esos son otros problemas que enfrentan las ciudades, pero de otra índole, más de índole de funcionamiento. ¿Sí? Igual, insisto, en este curso en particular, es agradable encontrarse con esta situación de que no están pifiados en los diagnósticos.
por lo menos lo que yo vi hasta ahora. Lo aclaramos para ser más claros, más gráficos todavía. Los diagnósticos siempre tienen que estar referidos a un problema de la forma urbana, es decir, de lo construido y del espacio vacío y del espacio lleno, en esa relación. Y repito un par de cosas que a riesgo de parecer tonta y redundante, pero bueno, en estos formatos que no les estamos viendo a ustedes, no tenemos un feedback muy bueno, no sabemos las caras, si ponen cara de preocupación o no, y voy a repetir lo que pedimos para la siguiente. El trabajo final es este último ejercicio, que es como la integración de los anteriores. En este trabajo tiene que haber como un reconocimiento de la calle, de los sintagmas, del espacio público, del espacio privado, del cómo genero o no genero medianeras, de todo lo que vimos en el cuatrimestre. Eso lo van a representar lo más claramente y lo más gráficamente que se pueda, para que se comprenda. Lo van a subir cuando esté terminado en el foro, en la pregunta, en el tema de discusión de este último foro, que se llama Entrega Final. El pedido que les hacemos es cuando tengan el trabajo final, súbanlo ahí. Pero si tienen trabajos provisorios o borradores, pregúntenos en el otro foro. Así ese foro queda solo para la entrega final. Insistimos, el formato de JPG, en 1000x1000, que tiene que estar puesto, insertado en el foro para que se vea, para que todos lo veamos. ¿Qué más estoy olvidando? Que el foro del el tema del foro de entrega final está abierto desde ahora hasta el miércoles que viene a la 1, a las 13. Después de eso no se va a poder entregar más ahí. ¿Algo más? ¿Me estoy olvidando? ¿Qué cosa? No sé si me olvido de algo. Y bueno, todo lo que quieran consultarnos o preguntarnos va por el foro de la actividad 5, traducción. Y va por ahí, o dudas, cualquiera de los dos. Por supuesto pueden seguir trabajando y haciendo propuestas en borrador o provisorias hasta que entreguen, no hay ningún problema. Y vamos a estar a disposición de ustedes esta semana para ir corrigiendo justamente todos los ajustes que haya que hacer hasta que decidan entregar. Sí, me acordaba de otra cosa. Se está pidiendo, dentro del contexto de la cátedra, nosotros no lo ponemos obligatorio, porque me parece que ya son como muchas condiciones, pero sí lo ofrecemos como posibilidad de entregar en formato cuadrado, así si los trabajos después se pueden compartir en el Instagram de la cátedra, directamente compartimos el trabajo y no les tenemos que recortar ni seccionar ni seleccionar ninguna parte del trabajo de ustedes. Por mi parte, yo creo que es todo, no sé si me olvidé de alguna cosa. Me parece que estamos. Me parece que estamos. Bueno. Ya está, chicos. 1 hora y media de continua transmisión, así que los liberamos. Estamos acá igual. Que tengan buen día y que tengan buena producción. Buena semana. Chau a todos. Bueno, no, gracias. Igualmente, gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego.